nada me presento. Soy Francisco Javier Suárez, Key Account Manager del eCompany Water Group. Y para los que no sepamos, para los que no nos conozcáis, somos el agua que vais a beber hoy para desayunar, para comer, para merendar y probablemente para cenar también, ¿vale? Partiendo de ahí, el motivo de la ponencia es daros a conocer un poco cuáles han sido los principales pilares o la clave de éxito para pasar de ser una startup en el año 2016-2017 a ser una de las 10 multinacionales que más crece en el ámbito europeo. Para ello voy a empezar a compartiros, ya sabéis más o menos quiénes somos, voy a compartiros dónde estamos. A día de hoy nos encontramos con fábrica propia en España, en República Dominicana y en Italia. Tenemos proyectos de nueva fábrica tanto para México como para Sudáfrica, como para Dubái. Una joint venture a través de la que también nos permite envasar en el centro de Europa, en Alemania. Y oficina comercial tanto en Japón, Dubái también, y en este caso Miami. ¿De acuerdo? Como podéis ver, las ventas han sido muy importantes y vamos a entrar un poco en detalle de por qué ese crecimiento. Lo he querido diferenciar en 4 pilares principalmente. Uno de ellos es la sostenibilidad, solidaridad, calidad y diferenciación o personalización del envase, que ha sido uno de los principales pilares que nos ha hecho obviamente crecer, pero sobre todo darle ese valor a nuestro propio cliente y que a día de hoy nadie era capaz de transmitirlo. El primero de ellos, la sostenibilidad. A día de hoy cada vez es más importante este valor, ¿no? Todas las compañías, todas las empresas están intentando posicionarse y alcanzar diferentes puntos que le permitan decir, oye, yo estoy avanzando, yo estoy gestionando y tengo una política interna que me está permitiendo decir, oye, no me quedo atrás, ¿no? Para ello, cuando la compañía comenzó, uno de los puntos más importantes era cuál era el envase que íbamos a utilizar, ¿no? Para ello salimos a la calle, estudiamos las diferentes opciones que teníamos en un mercado tan versátil, tan dinámico como es el del agua embotellada y optamos por el envase en cartón, por el brick que todos conocemos. A día de hoy, lo que es la categoría de agua sigue creciendo, es una de las principales categorías que le permite crecer a Tetra Pak. Como bien conocéis, es el principal envasador de este tipo de envases, de la leche, de los zumos tradicionales, ¿no? Entonces, ¿por qué el brick y no otro envase? ¿Por qué no una lata? ¿Por qué no un plástico reciclado, un PET, etcétera? El primer punto es principalmente el origen. Hablamos de que el envase está compuesto en su mayoría de cartón y polietileno, pero es que hablamos que ese polietileno también es de origen vegetal. Entonces estamos sustituyendo una fuente fósil, como tradicionalmente se ha hecho, por fuentes de origen vegetal. A partir de ahí, ya partimos de una huella de carbono muy baja en el origen. Contamos que estamos cogiendo una materia prima que proviene de un árbol, de una caña de azúcar, cuya misión es obtener CO2 y expulsar oxígeno, ¿de acuerdo? A la hora del transporte, contamos también con que podemos llegar a introducir el envase antes del propio envasado, podemos llegar a meter hasta un 30 y un 40% más con respecto a una botella tradicional. A la hora del envasado, necesitamos una séptima parte de la que puede llegar a necesitar una botella de plástico tradicional, pero es que hemos ido un paso más allá y la energía que consumimos viene principalmente generada a partir de una estación fotovoltaica que tenemos en las diferentes plantas de la compañía. Y por último, a la hora del transporte, cuando el producto ya está listo, vamos a hacer ese envío al cliente, por la forma que tiene y el peso, que también es muy bajo, permitimos también reducir esa huella de carbono simplemente porque tenemos menos peso. Y al final, dentro de un propio palet, puedes meter más unidades. Todo eso va certificado, esa materia prima, tanto el cartón como esa caña de azúcar va certificada por FSC, que a día de hoy yo creo que todos conocemos que de lo que se encarga principalmente es de la gestión de ese cartón en origen, de que de donde lo vas a extraer, del tratamiento que le vayas a dar, se preocupes de esa fuente. No se gestiona de forma, por así decirlo, sin tener en cuenta de dónde lo estás haciendo. Al igual que ese polietileno, que proviene de la caña de azúcar y se gestiona también a través de la compañía Bonsucro, que es una empresa americana que podéis visitarla. Empezamos con el segundo pilar, la solidaridad. Somos una de las pocas compañías a nivel alimentario, ya no solamente en España ni en Europa, sino en el mundo, que podemos decir que tenemos un acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas a través de su filial, CIFAL. ¿Y qué conseguimos con ellos o a dónde queremos llegar? Es poder hacer diferentes acciones en un ámbito hospitalario, en un ámbito de hotelería, que nos permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible bajo la Agenda 2030. Dos acciones por destacar para que lo podáis tangibilizar realmente. Uno de ellos es que somos el agua del Comité Olímpico Español. En los diferentes eventos que ellos tienen, el agua con la que cuentan es con la nuestra, en este caso con una personalización, como podéis ver allí, el envase en blanco. Y en segundo lugar, y esta fue la más emblemática, la que nos permitió dar un salto a nivel internacional, fuimos el agua que estuvo presente en la Cumbre del Clima cuando no se pudo celebrar en Chile y se trajo aquí a Madrid, a España. Imaginaros la visibilidad y la presencia que te indica estar en la Cumbre del Clima, en la COP25, lo que te lleva, ¿no? Lo que implica, es decir, oye, han optado por tu envase en contra de cualquier otro. Eso ya nos posicionó y a nivel internacional nos dio un desarrollo muy, muy importante. Seguimos con ese segundo pilar, con la solidaridad. Al final, a día de hoy, ya no solamente tenemos que ser sostenibles, tenemos que dejar algo más en el mundo, ¿no? Una vez nosotros nos vayamos, oye, y te pregunten, ¿qué es lo que has hecho? Nosotros como compañía teníamos muy claro que el ser solidario es el ayudar, en este caso, a los sectores poblacionales más débiles o más vulnerables, era una de nuestras prioridades también. En este caso, comenzamos en un inicio con la ONG Pozos Sin Fronteras, de quienes nuestros principales directivos y fundadores también son de la misma, donde su función era llevar agua allí donde no la hay, a través de pozos y escuelas en las zonas más desfavorecidas de África y Sudamérica. Gracias al fuerte crecimiento que tuvo la compañía y la visibilidad, quisimos dar un paso más allá y desde principios de este año ya podemos decir que tenemos nuestra propia fundación, la Fundación Lee Company Agua y Vida. Seguimos a día de hoy todavía trabajando con Pozos Sin Fronteras, pero que queríamos dar un paso más allá. No solamente llevar agua, sino también permitir hacer diferentes acciones. La más importante y que estamos desarrollando a día de hoy es en República Dominicana, donde tenemos una de nuestras plantas y es un centro de día en el barrio de Guayacanes. ¿Qué es lo que se busca con este centro? Formar a niños y darle una casa, darle una escuela de 3 a 12 años, permitiéndoles de tal forma que se puedan formar, que tengan una mejor maduración y que sobre todo pues tengan de cara a futuro, sean capaces de tener esa formación y esas habilidades para poder desarrollarse. Hablamos que hay regiones de Dominicana, como es el caso, donde son muy pobres, ya no solamente a nivel económico, sino también educativo. Entonces la idea es poder ayudarlos a ellos, darles las armas para que se desarrollen y a través de esas herramientas puedan llegar y tener una vida mejor, ¿no? Otro punto muy importante y que queríamos también diferenciarnos dentro de lo que era el mercado, la calidad, vital. Oye, sabemos que cada día, a consecuencia de ese problema que tenemos con la contaminación, con la reciclabilidad de los envases, con etcétera, infinidad de puntos, oye, éramos conscientes de que ya prácticamente ni los propios manantiales están limpios, ¿no? Es decir, cuando nosotros analizábamos el agua, que teníamos diferentes marcas encima de la mesa, vimos, oye, es que contamos con que el agua viene de un manantial pero contiene microplástico. ¿Cómo podemos cambiar esto y podemos darle un punto positivo? ¿Cómo nos podemos diferenciar de esa competencia? Haciendo un agua a medida. El agua que nosotros tenemos la sometemos a 3 procesos. En un primer lugar es una filtración a presión osmótica, con lo que conseguimos dejar un agua prácticamente pura. Al segundo nivel lo que hacemos es una remineralización con aquellos minerales que pensamos que son los ideales para el consumo humano. Y por último, una microfiltración. ¿Qué conseguimos con esto? Una de las mejores aguas del mercado. No lo dice Lee Company como tal, sino que nos dice tanto la Universidad de Málaga, su departamento de farmacología, y la Universidad de Florencia. Además de ello, el resultado de nuestra agua es un agua con un pH equilibrado, en torno a 7, 7,5, 0% impurezas, la primera agua del mercado libre de microplásticos, ya no solamente desde origen, sino gracias al envase, que la función que tiene entre una de ellas es la de ser un contenedor isotermo, no se va a desprender tampoco. Y de hecho tenemos análisis que nos permiten verificar, y podemos transmitirlo, de que el agua está libre de microplásticos a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. ¿Vale? Ahí está.
Cuando hablamos de calidad tenemos que hablar de certificaciones, ¿no? Es una de las cosas más importantes que conlleva este departamento o esta función dentro de la compañía. A nivel medioambiental hemos desarrollado la ISO 14001, que principalmente lo que nos indica o nos obliga, entre comillas, es a controlar y gestionar los residuos, es decir, hacer una buena manipulación de los mismos como tal, y en segundo lugar al impacto climático que tenemos. Como os he comentado anteriormente, gracias al envase y a las diferentes acciones que hemos tomado como esas placas fotovoltaicas en fábrica, ya estamos reduciendo ese impacto climático. Y en segundo lugar, a nivel de calidad, buenas prácticas y control de la seguridad alimentaria, contamos con IFS, que es uno de los principales certificados ya no solamente a nivel nacional, sino internacional junto a BRC. A día de hoy es uno de los principales, a día de hoy no, en su momento cuando empezamos a exportar, una de las principales problemas que nos planteaban los diferentes importadores que empezaron a interesarse por nuestro producto era, oye, pero ¿cómo me aseguro yo de que tu producto no va a tener ningún tipo de contaminación, de que no vas a tener ningún problema a la hora de envasado? Oye, tenemos el certificado IFS y presentando eso es una de las seguridades que te permite, oye, desarrollarte y llegar un poco más allá, ¿no? Dar esa tranquilidad al cliente. El último paso, o el último pilar, y creo que ha sido el que nos ha permitido crecer sobremanera y sobre todo porque para el cliente es muy importante, ¿no? La personalización del envase o esa diferenciación. A día de hoy el cliente, o es lo que muchos nos transmiten, oye, es que yo no quiero tener un agua que ponga la marca de turno, la que todos conocemos, yo quiero que me permitas hacer mi propia campaña de comunicación a través del envase. Nosotros le damos el envase completamente en abierto al cliente para que pueda poner su logo, para que pueda poner su marca, para que pueda poner esos diferentes redes sociales, etcétera. Incluso tenemos una opción muy interesante que es ahora a través de un código QR poder llevar a cabo que el cliente pueda, captando simplemente la parte frontal del envase y que pueda llenar un vídeo de unos 12 segundos aproximadamente. Imaginaros a un hotel, que sea por ejemplo un hotel familiar, que cada niño que tenga su propia botella dentro del hotel le puedan hacer un juego solo y simplemente nada más que con ese código QR y con esa botella. Imaginaros la capacidad de opciones que tenemos de llevar a cabo. Trabajamos también con diferentes aerolíneas. Oye, es que estamos hablando de que esa aerolínea puede hacer ese check-in directamente a través de la botella. Estábamos la semana pasada en Tenerife con una cadena hotelera con la que también tenemos muy buena relación y nos decían, oye, Fran, me parece genial porque ya hay un momento en el que me llega el autobús de turno del tour operador, me recibo 80 personas en la puerta del hotel, ¿cómo hago a la vez para que esos 80 no se me pongan a dar vuelta como en el hotel para tenerlos controlados? Oye, directamente les permito, le doy una botellita de cortesía para el transfer, se la doy y ellos mismos hacen su propio check-in. Luego solamente tienen que venir después y a partir de ahí ya tienen esa. Es decir, son pain moment, puntos de dolor que tiene el cliente que al final con este tipo de acciones le estamos permitiendo eliminarlos, ¿no? O sobre todo, que yo creo que es lo más importante, interactuar con el propio cliente. Te permite al final diferenciarte. Otro cliente, otro hotel de las hoteleras más importantes, tenemos un cliente en Sevilla que me decía, oye, Fran, mira, es que le tengo dicho al director de marketing que no quiero que gaste 12.000, 10.000, 6.000 euros en una valla publicitaria en una carretera. Quiero que me personalicéis esta botellita y que cuando vaya a salir de mi hotel, el agua que ponga encima de la mesa de la cafetería, del restaurante o del cine que vaya a llevar sea la mía. Es decir, cómo soy capaz de llevar mi marca fuera de mi establecimiento simplemente con una botella que muchas veces es o de cortesía o directamente también puede llegar a ser de venta. Es decir, ahí está un poco la fortaleza, ¿no? El facilitarle a ese cliente la capacidad de crecimiento y de desarrollo y sobre todo de interacción con ese propio cliente, ¿vale? Otro caso de éxito que hemos tenido también, el sector hotelero, para nosotros, luego os daré un poco los datos y los volúmenes en los que nos movemos, pero el sector hotelero es el envase perfecto. Actualmente estamos en las principales cadenas a nivel internacional y para que veáis el potencial que tiene un agua embotellada al final fuera de un retail, que es donde principalmente nos vamos la mayoría, solamente un hotel que tenemos en Barcelona, un hotel que tenemos en Tenerife, estamos hablando que consumen en torno a unos 12.000, de unos 7 a 12 palés a la semana. Imaginaros con la planta hotelera que tenemos a día de hoy en España y en unos 2.000 hoteles que estamos presentes entre España y Portugal, sin contar todo lo que llevamos fuera, lo que le implica, ¿no? Al final el agua tiene infinidad,
El agua tiene infinidad de opciones donde poder incluirla dentro del hotel, como welcome pack, como agua de cortesía, como agua de minibares, como esa agua para los niños que están corriendo y están danzando por el hotel, ¿no? Hay muchísimos puntos donde podemos incluir. En este caso, B&B utilizó nuestro envase y cambió la botella tradicional que tenía anteriormente. Nos dijo, oye, Frank, quiero eliminar todos los plásticos de un solo uso de mi habitación y creo que sois la mejor opción o la menos mala, que es un poco lo que nosotros decimos. No hay ninguna opción perfecta dentro del mercado. Si la encontráis, por favor, avisarnos que nos vamos con ella. Yo creo que la clave, y es un poco donde sobre lo que tenemos que pivotar, es que estamos en una base de reducir, de reutilizar y de reciclar. Es decir, oye, no puedo llegar a lo mejor, voy a quedarme con lo que menos implica o con lo que menos perjuicio genera para el medio. Por último, y para que veáis ese componente sostenible, no os lo voy a explicar porque yo creo que todos hemos tenido la botellita de Cabify, ¿verdad? No a todas las horas que nos gustaría, porque muchas veces uno no se acuerda, viene de vuelta, la madrugada, etcétera, pero siempre hemos tenido una botellita de Cabify, ¿no? Para que tengáis una idea, Cabify es un cliente que consume en torno a unos 6-9 millones de envases al año. Lo que ha implicado a nivel medioambiental el cambiar de esa botella a la que a día de hoy tiene con nosotros es que ha ahorrado o ha dejado de consumir unos 200 kilos de plástico anuales. Imaginaros lo que implica dejar de poner en el mercado esos 200 kilos. Pero es que a nivel de emisiones como tal, que principalmente muchas veces también, oye, tenemos que reciclar, tenemos que reducir, tenemos que reutilizar, también gran problema que tenemos a día de hoy medioambiental es por esas emisiones que tenemos cada día, ¿no? Entonces, gracias al envase que a día de hoy, gracias a la botellita que a día de hoy tiene Cabify, le ha permitido ahorrar o emitir en torno a 700 toneladas de kilos de CO2. Imaginaros, es decir, hablamos de un único cliente, hablamos de una única compañía. Si somos capaces de sumar las cadenas hoteleras, las aerolíneas y todos los clientes que tenemos encima, las emisiones, esa reducción de consumo de plástico es brutal. Hablamos de unas cifras que se nos escapan, que no nos caben en la calculadora. Por último, quería presentaros un poco los datos también, ¿no? Yo os hablo de mucha sostenibilidad, os hablo de presencia, os hablo de cadenas, etcétera. Principalmente centrado en la hotelería, que es un poco el sector que nos está permitiendo crecer. En el año 2022 cerramos en unos 1,5 millones de euros solamente en venta bruta lo que es a hoteles, y la previsión para cerrar este año 2023, que nos vamos muy desencadenados, está en los 2,7 millones de envases, 2,7 millones de euros, perdón. Estamos desde prácticamente antes de la pandemia. Obviamente en el año de la pandemia las ventas cayeron muchísimo, creo que nos ocurrió a todos. Todo aquel que no estaba en un supermercado vio cómo sus ventas bajaban. La previsión para el año que viene es estar también en torno a ese 80% aproximadamente de crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos en negociaciones con diferentes cadenas, porque cada vez son más las cadenas que dicen, oye, Frank, quiero dar el cambio, tengo un cliente internacional, tengo un cliente que ya no me permite realmente, que me toca en mi puerta y me dice, oye, por favor, no tengas esta botellita. Entonces, esa imagen de marca, ya no solamente a través de la personalización, sino ese componente sostenible y solidario, es el que nos está permitiendo crecer y diferenciarnos como tal. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado la ponencia, que haya sido un tema de interés. Y bueno, seguiremos adelante, no nos queda otra. ¿De acuerdo? Gracias.